Pasan 13 minutos de las 3 de la tarde y la idea es hablar de lo que le pasa a nuestros chicos. Yo sé que la palabra bullying o acoso, en general, nosotros como medios de comunicación la tomamos cuando pasa algo. Pero está en nosotros, como responsables de los medios, poder hablar del tema sin que haya una víctima y que por eso sea el justificativo o el argumento para hablar de algo, ¿no? Mirá las imágenes, a veces aparece así, aparece con golpes, otras aparece con el acoso emocional, con el aislar a la persona, lo que significa hacer que un chico tenga un vacío total de sus pares en el momento en que más aceptación un adolescente, en el caso de adolescencia, porque ahora viene cada vez más chicos el acoso escolar. Ella es la que dice totalmente, es Candelaria Irasusta, licenciada en Psicología Infanto-Juvenil de INECO. Bienvenida, Candelaria. Gracias. Es un tema apasionante porque esto aparece como a cuentagotas hasta que luego rebalsa y vemos esos casos o de suicidio en lo peor o de intervención de la escuela, del Estado, o demandas judiciales. Totalmente, por eso, como vos señalabas, también es fundamental tener una mirada preventiva, es decir, no esperar a que se instalen estas problemáticas, a que se instalen los trastornos, sino empezar a mirar un poquito antes, ¿no? Y para esto es importante concientizar a toda la comunidad educativa y también a la sociedad en general, para que podamos aprender a detectar y para que podamos aprender a poder saber de qué hablamos cuando hablamos de bullying, de qué se trata el acoso escolar. Hoy hay a veces una dificultad, a veces cuando se habla sobre este tema, es que se lo tiende a confundir con la violencia escolar. Es otra cosa. Es otra cosa, exacto. Violencia escolar y bullying y acoso escolar no son sinónimos. O sea, cuando hablamos de violencia escolar, estamos hablando de una categoría muy amplia, a donde entran un montón de fenómenos. Y son fenómenos también circunstanciales y ocasionales. Distinto del fenómeno de acoso, que es una situación persistente, que es sistemática, justamente la cronicidad es el indicador, es el factor que lo hace justamente tan tóxico, porque puede durar semanas, meses e incluso años. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto Exacto. tiempo has visto vos en consultorio o en los casos que has observado en que un chico puede ser víctima tanto tiempo sin que los papás no sepan lo que hacer o lo vayan cambiando de colegio y se repita esta situación? Sí, la realidad es que bueno, hay casos donde esto ocurre mucho tiempo, donde quizás a veces el chico también llega a un momento a sentirse muy indefenso, sentir que no puede salir de esta situación, ¿no? Esta es otra característica, a diferencia de lo que es la violencia escolar o de los conflictos ocasionales. El chico que está en una situación de acoso se siente indefenso. ¿Todo el mundo lo sabe en la escuela cuando hay un caso de acoso? Bueno, no. ¿Qué decís? La realidad que no, también porque cuando hablamos de bullying o acoso escolar hay distintos tipos. Quizás el tipo más disruptivo, el que más se observa, el que más se ve, es el físico, claro, ¿no? Cuando pasa lo que estamos viendo en pantalla. Claro, por ejemplo, exacto. Que el chico lo agarran entre varios. Exacto. Y pasa todo el tiempo. Exacto. Pero hay otros tipos de acoso, ¿sí? Que es el acoso verbal y el acoso social, ¿sí? El acoso verbal tiene que ver con decir apodos, con burlar a otro, y como dijimos, esto no es algo que pasa solamente un día, esto pasa de manera persistente, sistemático, y el chico se siente que no puede salir de esta situación y se siente indefenso y tiene miedo. El miedo es otra característica distintiva del acoso, a diferencia de una situación de conflicto ocasional donde yo no tengo miedo de responder. En el acoso o en el bullying sí hay miedo. Y el chico no solamente tiene miedo en el episodio, en el momento, sino es un miedo crónico. Por eso no quieren ir al colegio, porque tienen permanentemente miedo de lo que le puede ocurrir. Y volviendo al anterior, también hay otro tipo de acoso, que es el acoso social. Que esto es muy importante de concientizar y detectar, y también de realmente darle la importancia que se merece también dentro de la comunidad educativa, que tiene que ver con el hecho de pertenecer o no pertenecer a un grupo, de excluir a alguien, de no dejarlo participar, ¿no? Ahora alguien podría decir, pero eso pasa en las escuelas o pasó siempre. ¿Cuándo identificar cuándo es acoso? Cuando te dejo de lado, pues yo soy del grupo A, del grupo B, Exacto. las divinas, las populares, hasta una serie de televisión había en esas circunstancias. ¿Y cuándo un padre tiene que intervenir y no decir, bueno, son cosas de chicos, arréglense? Exacto. Bueno, esto es uno de los mitos y una de las creencias que muchas veces juega en contra, ¿no? El pensar que estas cosas son cosas de chico, que van a pasar solo, y cuando justamente tiene las características de acoso, lejos de que este problema se termine solo, el problema se cronifica y se hace cada vez más rígido y cada vez peor. Pero como vos bien decís, ¿cómo sabemos, no? Bueno, hay diferentes indicios. Primero, esto que dije de lo crónico, es un fenómeno persistente, sistemático a lo largo del tiempo. Por otro lado, tiene estas características de intimidación, ¿sí? O sea que el chico tiene que tener miedo.
Después, otra característica muy importante a tener en cuenta es el desbalance de poder. ¿Qué significa? Que en una situación de conflicto yo me encuentro en una situación de balance de poder, de simetría con el otro. ¿Sí? Pelea. No tengo miedo de decir lo que a mí me parece, de repente me siento en igualdad de condiciones con la otra persona. Pero en una situación de acoso, y podemos esto también generalizarlo a otros tipos de acoso, hay una persona que se siente indefensa, que se siente débil, que se siente atrapada frente a esta relación y otra persona que se siente fuerte. Entonces tenemos un desequilibrio de poder y si a esto le sumamos que además tiene miedo y que esto es persistente a lo largo del tiempo, que las consecuencias son graves, podemos decir que estamos en una situación de acoso. Sí, la realidad es que los chicos tienen la desventaja muchas veces que no tienen la posibilidad de expresión que tenemos los adultos. Y justamente esto hace que a veces, por otro lado, a veces los chicos sí expresan, pero los adultos lo minimizan o no les creen que esto le está ocurriendo. Qué cruel, porque ese es otra Totalmente, herida, ¿no? es otra Vos vas a herida. quien se supone que te tiene que proteger, ves, arreglate. Sí. Cuando sabés que hay algo mal, porque Exacto. como padres negamos tantas cosas. Y eso lo que genera es que el chico termina como revictimizándolo y exponiéndole a una situación, que esto es muy importante, que si no sale, no es porque no quiere, sino porque no puede. No puede. Entonces justamente estas características que dijimos, hay un desequilibrio de poder, tiene miedo, se siente indefenso, es el motivo más importante por el cual tenemos que intervenir los adultos. Sí. Porque este problema no pueden salir solos. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Hay un alineamiento que tienen las escuelas con respecto al bullying? ¿O se está trabajando al respecto con los ministerios de educación de las provincias? ¿Hay algo en la currícula? Es un tema que está despertando muchísima sensibilidad, ¿no? Y Sí. cada día también la sociedad me parece que está teniendo una actitud cada vez más de una condena más manifiesta. Quizás estas actitudes que antes pasaban desapercibidas se está empezando a alarmar, con lo cual también se está construyendo esta idea de cómo trabajar sobre este tema. Hay instituciones educativas donde tienen un protocolo, un plan de intervención. Y otras instituciones que no, y la verdad que hay docentes que la realidad es eso, que tienen buenísimas intenciones, pero no están capacitados, ¿no? Claro, es Ellos eso. no los capacitan para trabajar con esta problemática. El docente con el ojo fino tiene que ir viendo cuando comienza el programa. Totalmente, es muy importante esto, la posibilidad de detectar. Y nosotros hacemos mucho hincapié en que pueda detectar cuándo hay bullying, pero esto no significa que lo que pasa antes es menos importante. Al contrario, digamos, hay que aprender a detectar cuándo se está, generando como un terreno fértil para ¿qué intervenir. significa? La casa, el rol de poder de los padres. No, lo que digo con esto es que el bullying no es un problema entre un chico que acosa y un chico que es acosado, sino un problema entre una dinámica de aula. Correcto. Este es un problema donde, además del chico que acosa y un chico que es afectado por esta relación, hay un montón de espectadores que muchas veces son espectadores pasivos, que se callan porque tienen miedo. Se me ocurre pensar que alguno de esos espectadores le cuenta al padre y el padre no hace nada. Totalmente, a veces... No le compete porque no es un tema de su hijo y ahí hay un tema. No, totalmente. Además, hay investigaciones también que señalan la relación entre estas conductas de hostigamiento, de victimización con el clima socioemocional del aula. Entonces, lógicamente, cuando esto aparece y empieza a irrumpir, no solamente afecta a los directamente implicados, sino que afecta a todo el clima socioemocional del aula. ¿Cómo se lo contiene? Con las familias también. Es muy importante esto que dijimos recién sobre darle credibilidad al chico que está pasando por esta situación, de, como vos también señalás, de contenerlo y no culpabilizarlo. Muchas veces esto se escucha como, bueno, por ejemplo, vos tenés que hacer algo, diferentes cosas, defendete, claro. Y no tenemos que olvidarnos que es un chico que está en una situación de indefensión. Entonces lo tenemos que contener y lo tenemos que proteger de que esto no le vuelva a ocurrir. O sea, este tiene que ser el mensaje, ¿no? No que esté a merced de diferentes situaciones que lo pueden afectar, sino que lo tenemos que proteger. Y de la misma manera también tenemos que actuar con la otra pata, que es el chico o el grupo de chicos que acosa, ¿no? Es muy importante hoy... Los seguidores. Los seguidores y estos chicos que realizan estas conductas de acoso, darles este mensaje donde no da lo mismo tratar a una persona de manera amable que tratarla de manera violenta. Y lo peor que hay es la impunidad. Correcto. Por esto es el importante rol de las instituciones educativas donde haya conductas claras y consecuencias definidas frente a determinadas conductas. Y es algo que hoy, la verdad que es algo que a veces se hace agua y justamente las consecuencias se ven en este tipo de situaciones. Por último, la personalidad que tiene el acosador y el acosado, ella es determinante y lo que le pasa en los hogares a cada uno de ellos determinan que se expresen de esa manera.
Mira, hay más consenso respecto a lo que es la personalidad o el perfil por ahí del chico acosador, ¿sí? Pero no hay tanto consenso respecto a lo que es el perfil del chico que puede ser víctima. ¿Por qué? Porque la realidad es que cualquier chico puede caer, le puede pasar esto. Con lo cual hablamos más bien de... Sobre todo cuando hay un grupo detrás, no solamente una persona. Exacto. Por tanto, hablamos más bien de factores de riesgo que pueden como condicionar, que pueden predisponer a que un chico tenga más o menos facilidad de que esto le ocurra. Bien. Pero la realidad, por eso también tenemos que concientizar, y los padres tienen que saber que esto también le puede pasar a su hijo, por más que su hijo tenga buena autoestima y que hoy tenga amigos. Bien. Porque si un día le toca, digamos, la idea no es ser alarmista con esto, ¿no? Pero digamos, importante concientizar porque le puede tocar a cualquiera, ¿no? Y esto, digamos, afecta no solamente sus relaciones con los pares, sino eventualmente también su capacidad de aprender. A mí me interesaría en la próximo living al respecto hacer el bullying laboral, porque tal vez el futuro de un chico afectado o de un atacante o de un victimario sea hacer lo mismo en su trabajo cuando crezca, cuando llegue a una edad adulta. No sé si tiene alguna relación. Sí, totalmente. Hay investigaciones que demuestran la asociación entre determinadas conductas violentas, incluso también en personas que ejercen violencia también en su relación de pareja y de que han tenido antecedentes de haber sido chicos acosadores en su educación primaria. Pasan de víctima en la escuela a victimarios cuando son adultos. Sí, o a veces, no, en realidad los roles son dinámicos, ¿no? Digamos, puede ocurrir que sean hostigadores y que sean también hostigadores en otros ámbitos, o también, como vos decís, víctimas y después hostigadores. También este fenómeno, como vos decís, se traspola a veces al ámbito laboral, lo que se produce el acoso laboral y se llama mobbing. Tiene otra denominación, pero es algo muy similar. Lo haremos, hablaremos de acoso laboral en un futuro, en este living. Bueno, muchísimas gracias, Candelaria Irasusta, psicóloga infanto-juvenil de INECO. Cualquier cosa se mete en la página de INECO y descubren más. Un placer haberte tenido. Muchas gracias por tu claridad. Gracias. Señores, ¿a dónde voy? Cama, vos decime. A la pausa, claro. Descansar un poco esta garganta y después seguimos porque nos queda media hora más hasta que termine esta primera tarde.